corazón, un árbol tienen que sanar. Con tibias gotas de mis manos tengo que ayudar y ya no esperar. Cuatro minutitos pasaron de las 6 de la tarde y abrimos la pantalla del 10 con una nueva edición de Voces Críticas TV. Nos volvemos a encontrar como todos los jueves de 18 a 19 horas para hablar absolutamente de todo. Actualidad política, actualidad social. Aquí en Voces Críticas TV hablamos de absolutamente todo. Por eso nos interesa muchísimo que te comuniques con nosotros al 387-216-7070 porque queremos saber qué pasa del otro lado de la pantalla. Queremos saber qué es lo que pasa en los barrios, qué es lo que opina la gente de los temas que estamos tratando. Hoy vamos a dejar un poquitito de lado el tema de las candidaturas, de las elecciones que se vienen el próximo 11 de mayo aquí en la ciudad de Salta, en la provincia de Salta en realidad, y vamos a hablar temas de interés que vienen sucediendo esta semana. Lógicamente, y es sabido que toda la gente que está del otro lado puede llegar a sospechar cuáles son los temas que vamos a hablar. Por un lado, vamos a hablar sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que opinan la gente? Siempre hablamos de sectores, los sectores que se encuentran divididos. Por un lado, el sector del presidente Javier Milei, que defiende y avala las medidas que va tomando según va pasando la gestión del actual presidente, y del otro lado se encuentra todas aquellas personas que no están de acuerdo con estas medidas. No necesariamente tienen que conformar un partido político, pero en muchas oportunidades se los vincula, bueno, con el peronismo o de la izquierda, lo podemos decir. Hay que tener en cuenta en este sentido que la brecha está muy, pero muy dividida. ¿Qué pasó con el Fondo Monetario Internacional? ¿Fue una promesa de Milei durante su campaña política para presidente? ¿Está haciendo las cosas contrarias? ¿Qué es lo que le conviene a la gente? Se eliminó el cepo cambiario. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora los bancos venden el dólar oficial sin ningún tipo de restricción. Hablaba el presidente Javier Milei cuando se llegó al acuerdo con el FMI que el dólar podría variar entre los 1.000 y 1.400 pesos. Bueno, está ahí el dólar, va subiendo, va bajando, ahora está estable, pero a los que no les está yendo tan bien son a todos los que llamamos nosotros arbolitos, a todos aquellos que forman parte del mercado informal del dólar. El dólar blue en este momento es el dólar con la cotización más alta. Bueno, queremos saber tu opinión sobre este tema, por eso comunícate con nosotros al 387-216-7070. ¿Estás a favor o en contra de que el presidente Javier Milei haya acordado con el Fondo Monetario Internacional? Vamos a armar un lindo debate en el segundo bloque aquí en Voces Críticas TV. Otro tema muy importante y que me interesa darles rosca, que en un ratito vamos a tener una entrevista muy interesante, es lo que está inundando los medios de comunicación nacionales. El tema de las redes de trata de personas, explotación infantil y explotación, bueno, sobre todo de adolescentes y mujeres. ¿Qué pasó? Creo que todo el mundo está enterado de qué fue lo que pasó en los medios nacionales. La periodista de Buenos Aires, Viviana Canosa, muy reconocida, denunció a otra conductora televisiva, Lizzy Tagliani, por participar de una presunta red de trata de personas. ¿Qué fue lo que pasó? Hay muchísimas personas que le dan la derecha a Lizzy Tagliani porque dicen que sería incapaz, pero
hay algo que más allá de todo lo que genera esta polémica de los medios, la polémica de estar a favor, la polémica de estar en contra, me parece importante volver a dar rosca sobre este tema que se habla poco y nada en los temas de comunicación. La explotación infantil, las redes de trata de personas. Creo que es muy importante que los medios nos concienticemos y también concienticemos a la gente, porque en muchas oportunidades la gente no está informada, la gente no sabe cómo prevenir en este tipo de casos. Vamos a contextualizar un poquito para todos aquellos que no saben qué fue lo que pasó. Esta es la denuncia que se realizó los días anteriores. Yo soy Elvis. Y este es heavy, porque a partir de esto y estos nombres que están tachados, en un rato vamos a empezar a contar la verdad. Canosa versus Lizzy Tagliani. Muchos conocemos hay un nombre borrado, desde antes y en sus shows contaba cosas como el alcohol, las drogas y menores. Y no solo aparece otro nombre borrado, también y aparece el otro nombre borrado. Me cuentan que en un importante boliche gay de esta ciudad que queda en la intersección de dos avenidas, una de las amigas, que también sería famosa, contaría en un video que grabó en ese boliche a las 4 o 5 de la mañana hace un tiempo que, estando drogada, abusó en un colectivo de un menor y se lo llevó a la casa de la otra trans. ¿Les suena Hudson y chicos de 16 años? ¿Les queda claro o les hago un dibujito? Hablando de todo un poco, la que salió a pegarme fue Costa. La vamos a escuchar y ahora voy entendiendo todo. Cómo me gusta que se caigan las caretas. Mírala. ¿Sorprendió lo que hizo Viviana Canosa? No. Esta es la denuncia que se realizaba días anteriores por esta periodista de Buenos Aires muy reconocida, Viviana Canosa, que denuncia que Lizzy Tagliani formó parte de una red de trata, también violaciones, pedofilia a menores de edad. Y lo repito, ¿no? Más allá de lo que significa la farándula, la polémica, los idas y vueltas, el estar a favor o el estar en contra, creo que lo importante acá es hablar de lo que significa las redes de trata de personas y sobre todo de niños, niñas y adolescentes. Creo que se habla muy poco. En Argentina existen leyes que avalan y protegen a las víctimas de explotación, de trabajo infantil, de trabajos sexuales, y todo lo que conlleva este mundo, ¿no? Lo más triste, creo yo, en este caso, es que no solamente los ciudadanos comunes y corrientes podrían llegar a estar involucrados en estos casos, sino también personas que pertenecen a los poderes máximos, a los poderes judiciales, a los poderes políticos. Personas influyentes también forman parte de estas redes de trata de personas. Hay que tener en cuenta, en este sentido, que lo vamos a tomar como referencia y creo yo que las provincias más vulnerables, también las más empobrecidas, son quienes más sufren este tipo de hechos, de actos. Y quiero decir yo, la provincia de Salta es una de las provincias más vulnerables del norte. Hace 10 meses atrás, todos los medios de comunicación inundados sobre el tema de caso Loan. Un niño de 5 años que fue secuestrado, que se perdió, no se sabe qué fue lo que pasó. Un niño de 5 años de la provincia de Corrientes. Una provincia chica, una provincia también vulnerable. ¿Y qué fue lo que pasó? Y creo que este tema es muy importante tocar también. Es que cuando la periodista de Viviana Canosa hablaba sobre este tema, decía que, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Corrientes nunca la atendió, porque ella supuestamente tenía pruebas para hablar y para demostrar de qué había pasado con Loan. Y este tema solamente lo vamos a tomar de referencia, porque fue lamentablemente un hecho que golpeó a todo el país, pero fue un hecho mediático. ¿Saben cuántos casos de trata de personas, de niños, niñas y adolescentes que hay en las distintas provincias y que no se conocen? Bueno, muchísimos. Vamos a hablar en este momento
con una abogada. Ella es una invitada especial que tenemos hoy. Vamos a apartarnos un poquito de la política y vamos a hablar este tema muy importante para todos. Ella es Victoria Carrizo, abogada egresada de la Universidad Católica de Salta, con una sólida formación académica y una marcada vocación por los derechos humanos. Le vamos a dar la bienvenida y vamos a hablar de este tema. Muchas gracias por estar presente. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero hablar sobre este tema muy importante que por ahí no se le da mucha entidad en los medios de comunicación y creo que es importante concientizar a la gente porque está a la orden del día, ¿no? Y nadie sabe cuándo le puede llegar a pasar que su hijo, hija o una mujer tal vez pueda ser utilizada para esta red de tratas. Bueno, venía siguiendo lo que comentabas, ahora está en todos los medios de comunicación y me parece importante que lo que se ponga en el foco sea la prevención y hablar del tema de la trata de personas como tal, más que de donde se está poniendo de los sujetos que están protagonizando hoy en día toda esta catarata de pantallazos y de acusaciones que hay. Me parece importante que se visibilice el tema porque la trata no descansa. Las redes trabajan todo el tiempo y ahora estamos en un tiempo en el cual la hiperconectividad nos vuelve hipervulnerables también. Yo desde hace mucho tiempo trabajo el tema, estudio el tema, investigo el tema y durante mucho tiempo fui coordinadora de un proyecto en la universidad en el cual salíamos a capacitar a las escuelas sobre el trata de personas, porque entendíamos que los adolescentes y las niñas eran un grupo particularmente vulnerable. Y en esa investigación nos dábamos cuenta de que por ahí venían y confiaban en nosotros, que nos conocían hace 10 minutos, cosas realmente graves y situaciones a las que habían sido expuestos de manera realmente difícil, los niños, niñas y adolescentes, a través de redes sociales, a través de juegos. Hay una referencia que hace el director de Grumen Argentina que me parece importante traerla a colación y que es esto de los chicos y la hiperconectividad y los adolescentes con la hiperconectividad es un partido que ya lo vienen ganando y a lo que los adultos recién nos estamos poniendo los botines, ¿no? Ya lo tenemos prácticamente perdido y hay que ponernos al día de estos temas y entender que justamente pasa todo el tiempo y empezar a desmitificar lo que creemos sobre la trata de personas. Y en uno de esos mitos está, lo mencionabas recién, ¿no? No sabemos quién puede estar siendo víctima de trata, porque por lo general uno de los mitos que hay es que la trata de personas es estar encadenado, golpeado, en un cuarto oscuro. Claro. Y en realidad esa es la trata, como dicen los doctrinarios y los juristas, la trata dura, ¿no? Lo cierto es que lo que más tenemos hoy en día es trata blanda, porque así como el mundo avanza, los delincuentes también avanzan y entienden que es más fácil mantener a una persona y pasar desapercibido ante los ojos de las autoridades con una persona que, por ejemplo, tiene libertad ambulatoria, pero sabe que tiene que volver al tratante porque está amenazada, por ejemplo, porque se publicarían fotos, porque se lastimaría el honor, porque depende económicamente, por un montón de factores. Y sin embargo vuelve. Acá en Salta hemos sido testigos de muchos casos y uno recientemente, hace algunos años, estas Ángeles y Demonios se llamaba la agencia de modelaje y de masajes que alquilaban y sin embargo eran chicas que no transitaban y que tranquilamente las podríamos encontrar al lado nuestro y no en una habitación oscura encadenadas ejerciendo eso. Creo que en este sentido me parece muy importante tener en cuenta lo siguiente. Una de las mayores cosas o formas por las que se da la trata de personas, sobre todo en mujeres, es, por ejemplo, engaños laborales. Te engañan que podés entrar a una empresa, podés vivir de tus sueños y vos no sabés que del otro lado están las peores personas, los peores monstruos, los vamos a decir así. ¿Cómo podemos,
¿Cómo podemos como prevenir estos casos? ¿Cómo se puede también concientizar a las personas? Y también me gustaría saber qué estadística de trata de personas hay, algún estimativo en este momento en la Argentina. Bien, en cuanto a esto de las ofertas laborales, el desempleo es uno de los factores que más contribuye a este caldo de cultivo de la trata de personas, ¿no? Eso va de la mano con, vos buscás, entras a Facebook y buscas ofertas de empleo y te van a aparecer un montón. Yo recuerdo haber denunciado en su momento una de unos masajes. Yo me encontraba estudiando, necesitaba trabajar y ellos necesitaban, creo que era recepcionista. No era el trabajo de mis sueños, pero era lo que yo necesitaba para tener un ingreso. Tal cual. Porque necesitaba solventar mis estudios y demás. Y cuando mando mensaje, la chica me responde, mira, no es para hacer masajes, en realidad es para hacer tal cosa, tenés que pagar, venís y hacemos un book de fotos, así, directo, ¿no? Claro, sí. Y yo, por suerte, no caí porque estoy estudiando y sé que dentro de todo ocupo un lugar de privilegio por haber estudiado, por estar formándome, por tener un grupo de contención, ¿no? Pero hay muchas mujeres que cayeron en esto y que de hecho fue una actuación que llegó a la justicia. Muchas veces, bueno, esto es importante, ¿no? Porque muchas veces se agarran de la vulnerabilidad o de la situación económica, ¿no? De las personas y bueno, y la gente necesita esa salida laboral para poder solventar también los gastos familiares. Bueno, en todo esto de decir, bueno, ponemos en el foco la trata de personas, también es importante hablar de cuáles son los factores que contribuyen a que la trata de personas siga creciendo, a que los índices sigan aumentando. La pobreza, el desempleo, el analfabetismo, el hecho de que las mujeres tienen un más difícil acceso al mercado laboral en blanco, por ejemplo. Y eso no son cosas que las digo yo porque, por un estudio feminista o lo que sea, sino que en realidad son estadísticas de la realidad. Hay organismos internacionales que se encargan de generar estadísticas anuales para decirle a los estados, bueno, fíjense, acá es donde hay que trabajar. Porque después le echamos la culpa a la justicia y la justicia no hizo nada, y dónde estaba la policía y qué pasó, pero en realidad es todo un sistema que se tiene que atacar desde todas sus aristas. Claro, es como una educación y una reeducación a la sociedad en realidad. Ahí la producción me está avisando que tenemos cuadros de estadísticas sobre sobre el tema de la trata de personas, la cantidad de tratas, el estigmativo que hay hasta el día de hoy. Me gustaría que mientras la gente lo puede ver en la pantalla, lo puedas ir explicando. Bien, Protex, que es Me voy a el correr un organismo poquito. de la Procuración Federal, ¿no?, que aborda estos temas, que es la jurisdicción que aborda estos temas, anualmente nos va dando indicadores que realizan a través de la recepción de denuncias y demás. Lamentablemente, la última estadística que tenemos publicada es del año 2023. A esta altura del año 2025 ya deberíamos tener publicadas estadísticas del año 2024. Creo que por obvias razones no las tenemos. Lo cierto es que acá tenemos cuántas denuncias se hicieron a la línea 145. La línea 145 es la encargada de recepcionar denuncias por trata de personas. Sí. En 2023 tenemos 1.853 denuncias. Vemos cómo la vara fue subiendo y bajando a lo largo de estos años, desde 2015, y eso también responde a qué visibilidad se le da. Ahora se está hablando del caso de Lizzy Tagliani y de todo esto, pero Tal cual. Años anteriores por ahí no se hablaba. Por ejemplo, en 2020, año de la pandemia, en donde el foco estaba puesto en realidad en la pandemia, en la prevención de la salud, y que estaba perfecto, pero también fue un caldo de cultivo porque mucha gente se quedó sin trabajo, porque la hiperconectividad aumentó, y al mismo tiempo descendió la cantidad de publicaciones de prevención que se podrían llegar a hacer y la gente que sepa que puede denunciar y que tiene que denunciar. Bueno, en este sentido me parece importante tratar lo siguiente, y creo que vos también lo mencionabas. Está bien, ahora se está hablando porque se hizo algo mediático, se hizo algo polémico, porque incluye también a gente de la farándula, personajes reconocidos en materia nacional, son la mayoría actores, periodistas, pero
justamente creo que esto dio el pie para que los medios de comunicaciones también locales empecemos a hablar de esto. Porque, y es lo mismo que yo recordaba, cuando desapareció Logan, ¿cuánto hablamos de este tema? ¿Un mes y medio? ¿Y qué pasó? Van 10 meses de la desaparición de este chiquito de 5 años. Y los medios de comunicación se olvidaron de hablar de esto. ¿Cuántas noticias leemos a diario sobre que la justicia o que la policía desmanteló redes de tratas y que pudieron encontrar a mujeres que eran víctimas, ¿no?, de explotación? Pero creo que es importante a diario ir investigando estos temas y tomar este puntapié que se hizo conocido a nivel nacional para que también los medios locales, y vuelvo a decir, las provincias más vulnerables como la provincia de Salta, también le demos entidad. Sí, nosotros somos una provincia fronteriza, entonces tenemos focos, por ejemplo, Salvador Massa, por ejemplo, donde los cruces, ahí tiene que haber mucho control. Si bien la justicia trabaja, los efectivos policiales trabajan, sí es cierto que la trata de personas no es un delito que exista a nivel mundial, y estoy hablando en la generalidad y a nivel mundial, y no es, lo que voy a decir no es nada que no esté en los libros y en los foros internacionales. No existiría la trata de personas si no hay connivencia de las autoridades. Entonces, estar atentos a esos también, formar cada vez más a las autoridades, a los funcionarios, a los empleados en estos temas, para que es toda una red. Yo hoy puedo venir y hablarte a vos, pero anteriormente fue alguien que me inspiró a investigar este tema y fue una profesora mía. Entonces, es una cadena. Tenemos que hablar del tema, es importante, y es importante que sepan que ante cualquier duda, cuando algo les parece raro, cuando algo dice, pero acá hay algo que está mal, cuando nos huele raro algo, ¿no?, lo que se dice comúnmente, hay que denunciar. No sabemos qué finalidad tendrá, no vamos, de hecho en una de las estadísticas se muestran que la mayoría de las denuncias son anónimas, por ejemplo. O sea, la gente muchas veces tiene miedo de denunciar porque dice, no, porque me voy a ver involucrado en esto, mira si me pasa algo, lo que sea. No, bueno, no tengan miedo, se puede hacer denuncias anónimas. La línea 145 no solo es de denuncia, sino también de contención a la persona que por ahí está llamando. Son operadores que están sumamente preparados. Y como vos decís, es importante, así como se olvidaron de Logan, se olvidaron de Guadalupe y se olvidaron de Sofía y de un montón de niños y niñas más. Y acá, en la misma Salta, de casos que veíamos en el diario continuamente y que pareciera que quedaron en el olvido, pero están ahí porque las víctimas, como pudieron, siguieron con sus vidas, pero a donde tenemos que apuntar es a evitar que las víctimas cada vez sean más. Ya nos tenemos que ir a la pausa, pero quiero dejar claro lo siguiente, una última pregunta. ¿Alguna vez sufriste amenazas por investigar este tipo de hechos? Porque es muy común, ¿no? Porque es lo que yo también decía al principio del programa. Lamentablemente no es solamente el ciudadano común que camina por las calles todos los días el que está involucrado en estas redes de tratas. Lamentablemente están los poderes judiciales, los poderes políticos, que son quienes tienen más poder, ¿no?, de hacer y deshacer como ellos quieren. Y es muy común este tema de las amenazas. ¿Alguna vez lo sufriste? Yo no, porque cuando hice mi trabajo de investigación y de extensión lo hice desde un ámbito académico, en donde nuestro trabajo era simplemente capacitar en las escuelas. Y digo simplemente, y puede sonar mal, pero fue muy importante porque realmente la retroalimentación fue enorme. De hecho, ahí hay una de mis alumnas que me acompañó en muchos de estos proyectos. Y bueno, lo hice desde ese ámbito. Creo que si sucede y puede llegar a suceder en la realidad, son otros los actores que en realidad deberían darte esa respuesta, ¿no? Fiscales, defensores de la justicia federal, que es el fuero que investiga y trata de erradicar y sancionar estos delitos. Me comentan que estás realizando una colecta para los niños del juzgado de familia. ¿De qué se trata? Comentarle un poquito al público para que ellos también puedan colaborar. Sí, bueno, yo soy abogada empleada del Juzgado de Violencia Familiar y de Género número 1 del distrito de acá de Salta. Nosotros tenemos una sala de niños a los cuales los niños que van a las audiencias por la misma problemática que trabajamos y que abordamos, esperan ahí a pasar a
a las oficinas para ser escuchados por las asesoras, por la secretaria de los juzgados. Y tenemos juguetes. El tema es que es una buena costumbre del juzgado permitirles que ellos se lleven los juguetes a sus casas. Y eso hace que cada vez tengamos menos y necesitemos renovar constantemente el stock de juguetes. Y bueno, es eso, pedir que dejo a disposición mi número, los que quieran comunicarse, ya sea para formación de trata, para formación de género y para donar, especialmente para donar juguetes. Por favor, se comuniquen conmigo, que yo los voy a pasar a buscar. Por favor, y vamos si lo a podés coordinar. comunicar. Y lo vamos a ir coordinando. Peluches, juguetes de todo tipo, la verdad que aceptamos todo y no es una colecta que tenga un tiempo límite, sino que durante todo el año, todos los años, necesitamos de estos juguetes y de esta colaboración. ¿Se pueden comunicar con vos? ¿A qué número? Sí, al 387-6363-878, se comunican conmigo y yo gestiono el pasar a buscar lo que deseen donar. Muchísimas gracias por tu Gracias a presencia ustedes. aquí. Vamos a hacer una pausa muy cortita. Quédate que ya volvemos con más. Abrimos la primer fábrica municipal para que puedas trabajar de todo el país. Esta fábrica va a contar con más de 100 herramientas de primera calidad para que salgas adelante. Vamos a tener máquinas para carpintería, para herrería, para arreglar celulares, hornos panaderos y hasta un estudio de grabación. Todo para que vos trabajes. El lugar cuenta con guardería para que cuando vos vengas a trabajar, tus hijos queden al cuidado de profesionales. Una vez al mes vamos a hacer una gran feria para que puedas vender tus productos. Y además vamos a acompañarte con publicidad y promoción. Queremos ayudarte a salir adelante con las capacitaciones y ahora contás con las herramientas. Esta fábrica tiene un solo requisito y es ganas de trabajar. Abrimos la primer fábrica municipal para que puedas trabajar de todo el país. Esta fábrica va a contar con más de 100 herramientas de primera calidad para que salgas adelante. Vamos a tener máquinas para carpintería, para herrería, para arreglar celulares, hornos panaderos y hasta un estudio de grabación. Todo para que vos trabajes. El lugar cuenta con guardería para que cuando vos vengas a trabajar, tus hijos queden al cuidado de profesionales. Una vez al mes vamos a hacer una gran feria para que puedas vender tus productos. Y además vamos a acompañarte con publicidad y promoción. Queremos ayudarte a salir adelante con las capacitaciones y ahora contás con las herramientas. Esta fábrica tiene un solo requisito y es ganas de trabajar. ...32 minutitos nada más nos separan de las 6 de la tarde, pausa muy cortita y estamos de vuelta. Nos interesa hablar de este tema. Hoy hicimos temas netamente de la actualidad, nos alejamos un poquito de lo que es la campaña política, que veníamos haciendo debates de candidatos últimamente, pero hoy quiero hablar de este tema. Primer bloque, trata de personas, y ahora el acuerdo del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pasó?
el presidente Javier Milei terminó acordando con el FMI un gran préstamo para la caja del Banco Central de la República Argentina. Hasta el momento, el martes pasado, el Gobierno Nacional ya recibió $12.000 de este préstamo. Y siempre es lo que decimos, ¿no? Voces a favor, voces en contra. Por eso me interesa muchísimo hablar con diferentes referentes de distintos partidos o de distintos ideales, porque si bien gran cantidad, no solamente de quienes pertenecen a los partidos políticos, sino de los ciudadanos, tuvieron el visto bueno, o le dieron en realidad el visto bueno al presidente Javier Milei por esto, porque se levantó, se eliminó por completo el cepo cambiario. Muchos otros dijeron que el presidente Javier Milei vendió la Argentina al Fondo Monetario Internacional. Le vamos a dar la bienvenida. Por un lado, los tenemos a ellos del sector peronista. Por un lado, Elías Rachuán y Elías Rivero, si no me equivoco, me dicen así, es así los nombres. Sí. Y del otro lado, Cristian Acosta, él es referente del Frente Liberal Salteño, y Violeta Gil, candidata a diputada por la política obrera. Parece que no se escuchó, los vamos a volver a presentar a los chicos. Ellos son del sector peronista, lo decíamos, Rachuán Elías, me corrigen, y Elías Rivero. Vamos a hablar, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué les parece? Primero, déjanos tu mensaje, 387-216-7070. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? La decisión del presidente Javier Milei, la eliminación del cepo cambiario. Vamos a escucharla, a Violeta Gil. Ella es candidata por la política obrera. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Desde ya muchísimas gracias por la invitación. Mira, que la Argentina haya tenido que ir de nuevo a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o más que acuerdo, yo diría un saqueo, porque es lo que efectivamente significa para el conjunto de los trabajadores en la Argentina, en realidad da cuenta de que la política de Javier Milei en 1 año y 4 meses ha fracasado en términos políticos. Es decir, el plan económico que tenía el Gobierno Nacional junto con el Ministro de Economía, Luis Caputo, de haber llevado adelante una devaluación brutal en diciembre del 2023, paralizar por completo el desarrollo de la obra pública, destruir los salarios, destruir las jubilaciones, confiscar de una manera rabiosa los recursos de los trabajadores, eliminar los subsidios, habilitar los tarifazos, aplicar miles de despidos en la Argentina, lo que el gobierno celebra como el desarrollo de un superávit fiscal que ha logrado reunir en el año 2024 $27.000 millones, se han fugado de la Argentina y no han llegado las grandes inversiones que el gobierno planteaba que iban a llegar. Esto solo nos ha llevado a una situación todavía más calamitosa de la que teníamos en el pasado con el kirchnerismo y la política de Sergio Massa y de los Fernández. La inflación creció y este acuerdo con el FMI en lo inmediato lo que produjo fue una devaluación. Haber llevado el dólar flotante, como le llaman ellos, ahora es un eufemismo de una política devaluatoria que empezó solo en la jornada del lunes pasado con un 10%, pero ese es un piso, y están dispuestos incluso a llevar una devaluación del 40%. Es decir, Milei celebra que todavía sigue vivo su gobierno, claramente, gracias a este rescate del FMI, que en realidad viene a tratar de sostener el valor del dólar, a darle tal vez un poco de aire en los próximos meses de cara a las elecciones, pero que de ninguna manera va a permitir a la Argentina salir del cuadro de bancarrota económica y financiera a la que ha llevado este gobierno, y por el contrario, desde ya anticipa que nunca la Argentina, que tuvo que acudir al FMI, ha estado bien o ha mejorado. Por el contrario, ahora la deuda supera los $70.000 millones. ¿Cómo se va a pagar? Milei dice muy sencillo, vamos a seguir aplicando la motosierra, es decir, que quieren llevar adelante un mayor ajuste sobre las jubilaciones con una reforma previsional, una nueva reforma laboral, y esto es lo que ya está empezando a ser enfrentado por parte de los trabajadores, y lo vemos claramente con los jubilados que se autoconvocan para enfrentar al gobierno, lo vemos con los estudiantes y los docentes el año pasado en las universidades, que enfrentaron la política del gobierno de destrucción del presupuesto universitario. Esto lo vamos a derrotar en la calle, los trabajadores autoconvocándonos, coordinando las luchas que están en curso, porque la continuidad de este gobierno, que se la han garantizado los gobernadores del PJ, la vieja casta,
la cual Milei decía que venía a combatir, los viejos gobernadores del PJ, como por ejemplo Sáenz, han garantizado que progrese esta política. Esto lo tenemos que derrotar los trabajadores con una acción histórica, con una intervención política propia. Me parece interesante en este sentido, bueno, hablar un poco con Cristian. Él es del Frente Liberal Salteño, quiere decir que comparte los ideales de la libertad, o sea, que está a favor del presidente Javier Milei. Javier Milei en su campaña no dijo y prometió no asociarse o no cerrar nuevamente con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pasó? Hubo como una estafa electoral. ¿Por qué ahora cambió de opinión? Hay dos cositas. 12.000 millones eran, no 12 millones. 12.000 millones, sí. Y otra es el Frente Liberal Salteño por Salta Libre, no es solamente el Frente Liberal Salteño. Sí, sí. En la cuestión de que preguntas de lo de Javier Milei, Javier dijo que iba a contraer una deuda, no exactamente con el Fondo Monetario Internacional, lo que sí había dicho que iba a recurrir a ciertos organismos internacionales. Lo que sí, lo del fondo, es verdad, había dicho que no iba a recurrir al fondo, bueno, pero iba a recurrir de todas maneras en calidad de préstamo con otros organismos internacionales. Y en cuanto al tema de lo que acá dice la candidata, la verdad que no sé si está viviendo en este plano temporal o está viviendo en cualquier otra realidad, porque la verdad que no le entiendo para nada cuál es la mejora o la lucha que quieren hacer. Es más, vos entendés que el gobierno reprime a los jubilados, ¿verdad? Estoy hablando yo, perdón. Vos eso lo entendés. Disculpe, ¿es debate o estamos hablando uno por uno? Es la realidad. Continúe, si quieren debatir, debatir, todo está abierto acá. Listo, no hay problema. Bueno, yo, a ver, quiero recordar un poquito. Los miércoles hacen marcha a los jubilados en Buenos Aires, ¿no es cierto? No sé si están al tanto, no sé si estás al tanto. En Salta también, por supuesto. Bueno, ¿estuvieron haciendo marcha el miércoles en Buenos Aires o se fueron el resto de vacaciones? Porque solamente tuvieron los jubilados y hubieron 50 todos los miércoles los reprime el gobierno. ¿Vos estás de acuerdo con eso? El gobierno reprime a los jubilados. ¿Vos estás de acuerdo? ¿Lo reprimió ahora el miércoles pasado? Por supuesto. Cuando reprimió era porque había barras, las no había imágenes están en todos los medios de comunicación y si seguís las redes sociales vas a ver que el gobierno con Patricia Bullrich reprime sistemáticamente a los jubilados todos los miércoles. Bien. No, ¿estás de acuerdo con que se reprima a los jubilados? A ver, se tiene que reprimir cuando se violenta la seguridad pública, así como pasa en Buenos Aires. Acá, por ejemplo, las marchas que se hacen son controladas, por eso tampoco no hay una represión o una intervención de la parte de la seguridad. En Buenos Aires es imposible, no sé si vos conocés Buenos Aires, yo viví 5 años en Buenos Aires y fui gendarme, entonces sé perfectamente cómo es el tema de la violencia en Buenos Aires cuando hay manifestaciones y aparte, por empezar, ni siquiera son jubilados, son gente, son barras, eso no puedes desconocerlo, son barras, son mafiosos, son de la CGT. O sea, no me puedes ¿Estás de acuerdo con que los jubilados cobren 270.000 pesos? No, eso lo vienen cobrando hace un montón. Pero hace un año vamos a continuar un poquito más y también le vamos a dar la palabra a los chicos, bueno, del sector peronista, le vamos a decir, pero ellos pertenecen a la Universidad Nacional de Salta. Y creo que acá dejaron varios títulos que me interesa. Primero, en principal, retomar con esto. ¿Hubo estafa electoral cuando Javier Milei dijo que no iba a acordar con el Fondo Monetario Internacional y terminó acordando? Por favor. Para mí, sí, o sea, hasta el mismo compañero lo acaba de decir, Javier Milei en su campaña dijo que no iba a hacer acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y ya lo ha hecho y la verdad es que mi gran pregunta es ¿a dónde va a ir toda esa plata? Viene hace un año realizando recortes a las universidades, a los jubilados. A sanear el Banco Central, ya lo dijo 50.000 millones de veces. No, ¿De dónde creen que va a sacar la plata para pagar esa deuda? Más que estafa electoral, estamos hablando de una contradicción política y ideológica del mismo Milei, que en 2017, cuando el ministro de Economía, que fue ministro de Economía también con Macri, Luis Caputo, había endeudado al país con 40.000 millones de dólares, Milei fue de los primeros en salir a decir que el que hace eso es porque está... Porque no había bajado el déficit fiscal y no había bajado el gasto público también, son cuestiones totalmente distintas. Ahora bajó el gasto público, el gobierno generó... El gobierno generó un superávit fiscal de 27.000 millones de dólares sobre la base de confiscar salarios, jubilaciones, despidos, de paralizar la obra pública en todo el país. Es así. 27.000 millones de dólares de superávit fiscal. Mencionaste el recorte de la educación. ¿Te acordás cuando Massa recortó o no te acordás de eso? Por supuesto. El gobierno celebra el superávit fiscal. Me imagino que vos también ahora. ¿Ese dinero a dónde fue?
a desarrollar la educación, la salud pública, a desarrollar construcción de viviendas populares. De ninguna manera. Esos 27.000 millones de dólares se fugaron de la Argentina. Es decir, que la continuidad de este gobierno solamente significa más tragedia y calamidad para los trabajadores. ¿Y ustedes qué proponen? Y el desarrollo de los grandes negociados de los bancos. ¿Qué propone la Unión Soviética? Que gobernó con los Fernández, la casta que gobernó con Massa, la casta que gobernó con Macri, sigue gobernando con Javier Milei. Menos del 2%, el gobierno de Milei nos está llevando a Venezuela. Esa es la situación que hoy tenemos los argentinos. Y si es falso hacen apología de Venezuela, se ha levantado el cepo, es falso, porque hoy los trabajadores ni siquiera pueden comprar dólares. Bueno, hoy los trabajadores cobran un salario de miseria. Eso es importante. ¿A dónde está llevando, ¿no? el gobierno del presidente Javier Milei? Porque hay que ser sinceros también, el apoyo de la gente, de gran cantidad de ciudadanos lo tiene, pero creo que como que tal vez como esta fantasía de lo que era a muchas personas y sobre todo a los salteños con la falta de empleo, tal vez a los jubilados. Ustedes que son jóvenes, por ejemplo, ¿creen que está fallando las fuentes de empleo, los oficios para los jóvenes? Sí, yo creo que hay una realidad que, bueno, Salta es una de las provincias a nivel NOA que más desempleo tiene y por eso ha surgido tanto el emprendedurismo. Y creo que también es por la sociedad en la que estamos viviendo, de que no se buscan otros tipos de empleos porque los salarios ya no alcanzan. El consumo está bajísimo porque los salarios no alcanzan. En marzo salió y el consumo volvió a bajar. Ya tenemos 16 meses seguidos de baja de consumo. Y yo no me explico en qué situación, dice Cristian, ¿es tu nombre? Cristian. Que estamos viviendo porque los salarios no alcanzan. ¿Te acordás cuándo estaba el azúcar hace 2 años? ¿Te acordás o no? Yo trabajaba en el súper, por eso me acuerdo perfectamente. A ver, decime cuándo. El 23, en diciembre, el 23, en octubre, si querés, o te vas a noviembre, el azúcar de segunda marca estaba de 1.000 a 1.500. La primera marca, no puedo decir marca, pero la primera marca, que son 2 por lo general, estaba de 1.500 a 2.200. ¿Cuánto estaba el azúcar? ¿Ustedes hacen las compras? Cayó el consumo. ¿Pero cuánto está? Decime el precio, ¿cuánto está el azúcar ahora? Y el problema fundamental... ¿Se dan cuenta? Es que los datos no se los bancan. Es que el valor de los salarios... ¿Cuánto es el azúcar? El valor del salario se ha desplomado. La primera marca está de 1.000 a 1.500. Y la segunda marca, que si te podía, por ejemplo, al Milagro, cuando ya dije el lugar, al Milagro podés conseguir de 650 a 1.000 pesos. ¿Y cómo se explica que si está más barato al mismo precio que hace 2 años, cayó el consumo y hace 16 meses que no levanta? Lo que vos preguntabas recién... Es ilógico. ¿Cuál es la situación laboral en la provincia? Pero lo saca el mismo. Pero decime. En diciembre del 2023, Javier Milei devaluó en un 60%. Ahora hay que sumar una devaluación de por lo menos el 10% el lunes y martes de esta semana que está terminando. Ahora, lo cierto es que los salarios no han aumentado en proporción al nivel de devaluación que hemos tenido y particularmente de inflación que no se ha detenido. Y cuando estaba Fernández, ¿los reclamaban eso? Francos tuvo que reconocer hace unos días atrás en el Congreso que los datos del INDEX son falsos porque están desactualizados desde hace 20 años. Es decir, que la tendencia inflacionaria ha crecido, se mantiene y ahora va a haber una escalada. Es decir, los salarios se desploman, los precios suben y entonces los trabajadores nos empobrecemos. Salta encabeza los índices de precariedad laboral, de desocupación. En Salta se perdieron 9.000 puestos de trabajo. Entonces, en esta situación, en vez de seguir echándole la culpa a los gobiernos anteriores que han sido nefastos y que han llevado a la tragedia, el peronismo ha llevado a la tragedia de que hoy gobierne Milei en la Argentina, lo que tenemos que discutir los trabajadores es cómo imponemos una agenda propia. Una agenda que haga los intereses de los que vivimos de nuestro trabajo, de los que peleamos por la educación pública, por el acceso a la salud pública, un salario igual al costo de la canasta familiar que hoy no puede ser inferior al 1,5 millones de pesos. Eso es lo que cuesta vivir hoy en la Argentina. Y eso es lo que tenemos que discutir. Lo otro es una trampa. Quiero hacer una pregunta. Sabemos que el tema de la pobreza en Argentina es un tema realmente histórico. No fue solucionado ni por Cristina, no fue solucionado por Macri.
Ahora bien, ¿lo va a solucionar Milei? Otro tema importante que yo siempre quiero hablar acá porque me parece muy importante darle la entidad que se merece. El tema de los jubilados, siendo de los sectores más vulnerables de la sociedad de Argentina, ¿qué solución le va a dar Milei a estos sectores? ¿Va a solucionar la pobreza en la Argentina? La pobreza se soluciona con inversión. Cuando se vienen con las inversiones, viene trabajo. O me parece que estoy equivocado. Cuando alguien viene e invierte en la Argentina, en Salta, genera empleo, ¿o no es cierto? Tenés un caso contrario en Salta. En Salta Sáenz celebra las inversiones de empresas mineras. Pero justo en este momento se están yendo las empresas porque se están yendo a lugares como Mendoza, San Juan o La Rioja, que bajaron el nivel de tasa. Su candidato a senador, que fue funcionario del gobierno de Gustavo Sáenz, lo que plantea Castillo es que se eliminen incluso impuestos que son bajísimos de la provincia de Salta a las empresas. Fundamentalmente para que no se vayan, dice Castillo, a otras provincias. Y dijo otra cosa muy importante porque es el problema proyección. No están habiendo proyectos de exploración en Salta. Entonces, es falso que si vienen las inversiones, se genera trabajo. Hoy el dato es que la crisis del litio y del desarrollo del trabajo de las inversiones amigos que trabajan con tiene que ver con la crisis mineras internacional. ¿No tenés? El valor del litio, de la tonelada de litio, se desplomó con cualquiera y por lo menos uno o dos familiares trabajan en la minería, ¿no? Y ahora se han quedado sin trabajo. Y ahora se han quedado sin trabajo porque la minería está despidiendo a mansalva, porque su negocio se está desplomando en el mercado internacional. Como acá lo que prima es el interés capitalista, es el interés que defiende Milei, es el interés que defiende Sáenz, sino el del derecho al trabajo, cuando a la empresa no le va bien y no tiene la mejor rentabilidad, entonces despide a los trabajadores. Entonces es falso que las inversiones son igual que la generación de empleo. Acá el empleo que generan es precario. Son trabajos sin convenio, son trabajos precarios, son salarios de hambre de 800.000 pesos. ¿Y quién cree que puede generar trabajo? Si las empresas quieren venir a invertir a la provincia, tienen que pagar lo que corresponde, que le paguen un salario de convenio a los trabajadores mineros de 1,5 millones de pesos, que abran los libros de las empresas y que rindan cuenta de lo que ganan. Así terminamos con la pobreza. Perdón. Ahora bien, ¿qué significa, ¿no? El término, por ejemplo, muy utilizado por el gobierno nacional, no hay plata? No hay plata tal vez para los jubilados, pero sí para pagar una deuda. ¿Qué significa? ¿Cómo se explica, ¿no? esta frase famosa por todos los libertarios? No, a mí me gustaría que ellos también lo expliquen, porque me dicen que no hay plata, pero justamente como decís, le van a pagar una deuda millonaria al Fondo Monetario Internacional, pero yo también quiero saber, dicen que no hay plata, pero también celebran un superávit fiscal. Entonces, se cae su relato, como dijo Rachu también, ideológico. O sea, Milei llega a la presidencia diciendo que era un experto en crecimiento con y sin dinero. Y aún así está acudiendo al Fondo Monetario Internacional a pedir Lo vuelvo a repetir, más plata, es para sanear el banco. Pero ¿qué hicieron con el superávit que tanto celebraron a fin de año el año pasado? ¿Vos pensás de que con superávit fiscal que tuvimos en el año y con este fondo, con este préstamo, vos pensás de que se puede sanear los años de decadencia que tuvimos? ¿O vos pensás que ¿Cuál eso es se hace la decadencia rápido? primero? O sea, ¿en qué te basas para la decadencia? ¿Cuántas cifras se fue cayendo el peso? ¿Vos te acordás cuando en el 90 comprabas con 25 centavos una gaseosa? ¿Cuánto te sale una gaseosa ahora? Bueno, pero levantaron el cepo y el 30% de devaluación. Pero lo que pasa, escúchame, Se devaluó estamos hablando de... Hay menos argentinos que eligen tener peso. Pero escúchame, ¿qué es lo que, o sea, qué apuntás? Decime. Bueno, no lo podés explicar. La masa de los recursos que vienen del Fondo Monetario Internacional no van a ir a sanear bajo ningún punto de vista el Banco Central, el cual, recuerdo, el gobierno de Milei quería dinamitar, quería hacer explotar. Ahora resulta que este acuerdo con el FMI es el peor de todos, es el más parasitario, porque no va al Banco Central, va al Tesoro. Es decir, va a los recursos genuinos de la Argentina, va a los recursos de la salud, va a los recursos de las jubilaciones, va a los recursos del presupuesto. Ahora, ¿qué va a hacer? El Tesoro le va a comprar bonos, títulos al Banco Central, una deuda que no vale nada, pero que ahora sí le van a otorgar valor para seguir especulando con la timba financiera, que a los únicos que beneficia es a los bancos y a Luis Caputo, un pirata especulador que lleva adelante una estafa contra el pueblo argentino más grande que el de Libra,
que encabeza Javier Milei. Justamente el tema Libra quería quería tratar en este momento. Y quiero también que sea respondido por todos los sectores que trajimos hoy al debate de Voces Críticas. ¿Cómo un presidente que estuvo vinculado a una estafa? No quiere decir, acá yo aclaro, hablamos desde la objetividad como cualquier periodismo, ¿no? Pero, ¿cómo puede ser que un presidente serio tal vez esté vinculado, ¿no? a una estafa como lo que fue la cripto Libra y que muchos ciudadanos hayan sido estafados o hayan caído en estas inversiones? ¿No creen que esto lo debería responder ante la justicia, por ejemplo? Sí, y para mí totalmente sí, por eso el Congreso se ha votado para que se investigue, que los representantes de la Libertad Avanza no dieron quórum, no querían dar quórum, cuando dieron quórum votaron en contra, entonces tampoco me explico, si tanto hablamos del que las hace las paga, ¿por qué? Yo quiero aclarar que no somos la Libertad Avanza, ¿no? Así pero comparten los ideales, ¿no? Ahora la libertad. Fantástico. A ver, la realidad es que creo que todo el mundo sabemos acá la rivalidad que tenemos con la gente de la Libertad Avanza acá. Lo vamos a decir con las personas que pertenecen a Olmedo, pero más allá de los sectores políticos, por eso, ¿no? Más allá de eso. Ustedes comparten los ideales de la libertad, están a favor del presidente. Por eso, ¿cómo se explica, ¿no? Esto, ¿no? Que un presidente esté vinculado a este tipo de situaciones y que muchos ciudadanos hayan caído en esto. ¿Usted conoce a algún ciudadano que haya caído en eso? ¿Algún amigo, algún conocido? Conocidos no necesariamente, que va a poner en duda entonces lo que dice la gente. Acá lo han explicado 50.000 millones de veces, especialistas, gente que maneja lo que tema cripto. La persona de a pie no compró Libra, por empezar. Ahora, de que hay una permeabilidad dentro de lo que es el círculo del presidente a donde ingresaron estos impresentables, eso no lo sabemos y seguramente la comisión investigativa lo va a investigar justamente. Pero de que la persona de a pie, el argentino de a pie, compró Libra, eso es una falacia extrema. Ningún argentino compró Libra. Pero que no sean argentinos. De a pie. O por ejemplo, que no hayan sido argentinos. O sea, eso no justifica la estafa. El que se metió ahí sabe cómo se maneja el tema de las criptos. Acá me parece bien que un presidente... Pero si el presidente lo dice, ya le da, tiene una palabra de autoridad. Te estoy diciendo que hay justamente un problema de permeabilidad a lo que están a la vuelta. Eso nadie lo puede discutir. Y eso lo va a investigar esta comisión. Entonces tenemos un presidente influenciable. Y puede ser, no sabemos, ya se lo va a investigar la justicia y seguramente se va a investigar a fondo. Bueno, Javier Milei dijo esta semana que va a hacer exactamente lo que le diga Donald Trump, que es el que le está declarando la guerra comercial al mundo entero, y una guerra comercial en las actuales condiciones no es más que los intentos de declarar una guerra en todos los términos, en todas las letras, una guerra bélica, porque está quebrando el libre mercado, que es el principio fundante del gobierno de Javier Milei. El libre mercado se está quebrando a nivel mundial. Pero volviendo a la cuestión de Libra, indudablemente es una estafa directamente encabezada por el presidente Javier Milei y por su séquito que lo rodea y que ha hecho grandes negocios. Ahora, ¿cómo llega un presidente de la nación a estar vinculado con recursos completamente espurios de esas redes turbias del mercado financiero, especulativo y cripto? Que claro, las personas de a pie no conocemos, porque las personas de a pie estamos discutiendo si podemos comprar azúcar, si pagamos la luz o si pagamos el colectivo, porque hoy en día el gobierno de Gustavo Sáenz, que es un adepto, el que justifica la política de Milei, va a aumentar de nuevo el transporte público y lo vamos a tener que enfrentar también en Salta. Pero ¿cómo hace Javier Milei para llegar a esa vinculación? Este gobierno está implicado hasta los huesos con los negocios más espurios, y vos en el bloque anterior, permitime, conversabas con un especialista sobre un problema gravísimo que es la trata de personas. Le dio la razón a una, creo que por ahí esto de que esté vinculado mucho también en las polémicas de periodistas. El dinero negro en la Argentina es o se origina por la trata de personas, uno de los grandes negocios del capitalismo hoy en el mundo, y el narcotráfico. Yo quiero recordarle a quienes están siguiendo el programa que Javier Milei ha habilitado una política de blanqueo de capitales, ni bien asumió, que habilita no solamente que los grandes bancos, grupos financieros y narcos que trabajan con miles y miles de dólares en negro lo blanqueen y no queden registros de nada. Y otra cosa
que también habilitó el gobierno de Milei fue la prohibición, o en realidad eliminó la obligatoriedad que tienen todas las empresas de transporte en la Argentina con el extranjero de reclamar la documentación obligatoria que vincula a los menores de edad con los adultos que los acompañan en ese viaje fuera del país. Este es el gobierno de Javier Milei el que habilita las redes de trata, es el gobierno que habilita y se alimenta de las redes narco que le están reventando la vida a los argentinos y a los salteños. Nos tenemos que ir despidiendo, lamentablemente nos están levantando del aire. Queremos saber tu opinión, como siempre, vamos a responder absolutamente todos los mensajes. Comunícate con nosotros, ¿qué opinas del programa de hoy, de los temas que tratamos, temas serios? 387-216-7070, les agradezco un montón por haber participado de este debate. Nos encontramos el próximo jueves de 18 a 19 horas por la pantalla del 10. Soy Majo Tonini, esto es Voces Críticas TV, nos vemos. Chau, chau. Abrimos la primer fábrica municipal